Hola, buenas madrugadas. Llegó nuestro tiempo, justo cuando se inicia un nuevo fin de semana. Aquí estamos ya listos para llenar de misterio las ondas de Radio Nacional, Radio 1 y Radio 5. 4 horas tenemos en 2 ediciones. Nos esperan además llenas de viajes por esos mundos ocultos que aquí nos gustan, y es un placer que quieras compartirlo con nosotros. A las 2 y 7, 1 y 7 en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Ya estamos listos para comenzar. Un placer para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa: Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Olga Martínez, Fran Contreras, Juan Ignacio Cuesta y Miguel Blanco. Los saludos para todos y también los saludos de nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que esta noche se encargan de controlar nuestro mágico sonido. Saludos para todos los que estáis ahí sintonizándonos desde los diferentes métodos que tenemos. Para esta noche tenemos muchos viajes por lugares perdidos y necesitamos que estés con nosotros, así que conéctate. Los canales, el teléfono, llamada gratuita, tenemos 5 premios para agradecer, premiarte esa deferencia que tienes con nosotros. Teléfono, llamada gratuita 900-137-137, el email espacionblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook. Entráis, nos buscáis y por ahí estamos cada día con más gente. Los saludos para todos, gracias por estar ahí. Ya sin perder más tiempo, os damos una pista de uno de los lugares que queremos visitar esta noche. Tras esa introducción os lo contamos. Y comenzamos el viaje tras esas ciudades, antes saludando a nuestro invitado Juan Ignacio Cuesta. Compañero, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés en el programa. Hacía tiempo que no venías, ¿eh? Bueno, culpa mía. Bueno, yo ya estoy disponible siempre. Culpa mía. Eres periodista, compañero del Espacio en Blanco, miembro del equipo, espeleólogo, viajero, escritor. ¿En cuántas movidas estás metido desde hace tanto tiempo? Soy un hombre curioso, entonces me meto en todas las movidas que sean menester para aprender. Y aprendes. Pues, y lo intento. Bueno, sí, por lo menos cada vez que vienes aquí nos cuentas un montón de historias. Has escrito un artículo últimamente hablando de ciudades malditas. ¿Te interesa esa otra parte de la historia que no se cuenta normalmente, verdad? Efectivamente, hay una parte oculta que no se ha contado, o que se ha contado mal, o que se sospecha que se manipuló en el tiempo de alguna manera, de tal forma que no tenemos a lo mejor la relación correcta de qué es lo que sucedió, sino que funcionamos con estereotipos que realmente no sirven. Es curioso porque a medida que nos metemos nosotros en el tema de la historia, vas descubriendo que nos la han contado muy mal, o como tú has dicho, hay alguien a quien le ha interesado no contarla como realmente era, o como decía también una historiadora, los griegos fueron los mayores mentirosos de la historia, porque empezaron griegos y romanos a contar la historia. Lo anterior para ellos no existía y son ellos los protagonistas, y de repente ha quedado ahí un vacío y una laguna que desconocemos de cosas anteriores a todas esas culturas. Bueno, en realidad, griegos no tanto, pero los romanos sí que hicieron algunas crónicas que tenían que ver con los pueblos con los que estuvieron peleando. Por ejemplo, podemos leer la Guerra de las Galias de César, donde él hace una descripción bastante interesante, o por ejemplo el Germania de Tácito, en las que podemos hacer un recorrido interesante por la antropología, de alguna manera, de esas tribus galas, celtas, que estaban en Centro Europa, con las que tuvieron que verse las legiones romanas. En estos libros, o en poemas como La Farsalia del cordobés Lucano, encontramos muchísimas referencias que sí que nos hablan del pasado. Lo que pasa es que, lógicamente, César cuenta su versión. Habría que escuchar la versión de Vercingetorix, que era la parte contraria, si hubiera podido escribir. Claro. Ya, es curioso. ¿Por qué ciudades malditas? ¿Por qué te han interesado las ciudades malditas? ¿Y hay muchas ciudades malditas? Pues porque tengo la experiencia de haberme encontrado con una en España que me ha llevado muchísimas horas de trabajo. ¿Una? Muchísimas, sí, una muy concreta de España que me ha llevado muchísimas horas de trabajo. La vieja ciudad de Recópolis, o la ciudad que Leovigildo construyó para su hijo Recaredo y cuyas ruinas presuntamente están ahora cerca de la localidad de Zorita de los Canes, aunque eso es discutible. ¿Sí? Sí. ¿Ahí en Guadalajara?
Sí, porque han aparecido otra serie de ruinas que podrían pertenecer a una Recópolis primitiva. ¿Recópolis qué significa, perdón? Recópolis significa, en unas versiones, la ciudad de Recaredo. En otro sería la Rexópolis o ciudad del rey. En cualquier caso, es obra de Leovigildo. Estamos hablando de visigodos. Rey visigodo, Leovigildo. Hemos encontrado unas ruinas en la llamada Sierra del Medio, que es el promontorio que está justo entre el río Tajo y el río Guadiela, lo que es actualmente hoy día el embalse de Bolarque. Entonces, esas ruinas permiten sospechar que ahí hubo un asentamiento primitivo que tiene que ver con la construcción de esta ciudad. Como que la que se ha consagrado como Recópolis oficial podría haber tenido un origen anterior en una zona más escondida en la parte interior de esta Sierra del Medio. Parece ser que esto fue así. Las últimas investigaciones nos han llevado a saber que en época de Recesvinto un primer asentamiento se desmontó y entonces se aprovechó un basamento romano que había cerca de Zorita de los Canes, en el Cerro de la Oliva, para construir esta ciudad de Recópolis. Es una de nuestras ciudades perdidas, que hoy día pueden visitarse sus ruinas, pero que no deja de ser una ciudad que se construyó y que desapareció sin que sepamos exactamente por qué, o porque cambió la ruta, o por una otra razón. Hay muchas por descubrir en España todavía, muchas ciudades, muchos lugares. En España hay algunas ciudades que sí que nos hablan de un pasado y que tenemos ahí como testigos mudos de algo que pasó. Por ejemplo, una ciudad que se llama Vascos, una ciudad que, a pesar del nombre, no tiene nada que ver con los vascos. ¿Dónde está situada? Eso está situada en Extremadura. Extremadura. Es una ciudad inmensa que hay allí y que sabemos muy poquito de ella, pero hay muchas más. Ya. No te dejo seguir hablando de España porque tenemos viajes por ahí pendientes. Tras esa introducción empezamos viajes. Nos vamos un poquito más lejos de nuestro país a daros algunos datos de ciudades malditas. Ya veréis qué curioso, porque de alguna manera vamos a entender que a veces la historia nos la han contado de una manera un tanto rara. Viajemos hacia el pasado, a un lugar a orillas del actual Mar Muerto. Allí se sitúan algunas de las ciudades malditas que cita la Biblia, entre ellas Sodoma. Sodoma es una ciudad de la mitología judeocristiana, mencionada en varios libros de la Biblia. La mitología la describe como una de las 5 ciudades de la Pentápolis bíblica, situada a orillas del Mar Muerto. El libro del Génesis menciona Sodoma a partir del capítulo 10 y la sitúa dentro del territorio poblado por los cananeos. Muy cerca de ella estaba Gomorra. Sodoma y Gomorra estaban situadas una cerca de la otra, en una llanura. Cerca de ellas había un valle llamado Valle del Sidim, en el que abundaban los pozos de asfalto, cercano al mar salado, el Mar Muerto. Muy próxima a estas ciudades estaban Adma, Zoar y Zeboim. Según el relato de la Biblia en el capítulo 18 del Génesis, Dios reveló a Abraham que destruiría Sodoma por medio del fuego y el azufre, porque su pecado era muy grave e irreversible. Solo Lot y su familia podrían ser salvados. Abraham intercedió por los justos de la ciudad, y Dios le repuso que no la destruiría si al menos encontraba 50 justos en la ciudad. Dios, sin embargo, permitió a Abraham interceder hasta que Abraham se convenciera de que en Sodoma no había ni 10 justos. Esta es parte de la historia relatada, aunque quizás haya otros detalles que desconocemos. Nuestro invitado nos los relata. Como me gustaba a mí, Juan Ignacio, cuando estudiaba esta historia de Sodoma y Gomorra, porque sonaba tan extraña, ¿no?
Es una historia muy extraña porque además hace referencia a algo que debió suceder indudablemente en la zona y que no sabemos exactamente qué es lo que fue, pero es muy sospechoso, porque habla de una lluvia de azufre y fuego. Yeah. Vamos a situar Mar Muerto, actual Israel. Actual Israel, sí. Aproximadamente creo que está bastante por debajo del nivel del mar. 400 y pico metros estuvimos cuando hicimos el programa, muy cerca de Sodoma y Gomorra. Efectivamente, un mar que tiene una alta salinidad, por lo tanto no permite la vida, y que desde ya tiempos muy antiguos tiene una serie de cristalizaciones en sus bordes que hablan de que ahí se registraron altísimas temperaturas en un momento dado de la historia, posiblemente coincidiendo con la referencia bíblica al castigo que se dio a esta ciudad por su impiedad. Ya, Yahvé, habla de Yahvé, claro. Que fue quien castigó esa ciudad, esas ciudades, ¿no? Efectivamente, parece ser que en estas ciudades se practicaba todo tipo de ritos paganos y de brutalidades que estaban relacionadas con las religiones previamente instauradas en la zona por los caldeos y por otros pueblos. Los cultos, por ejemplo, a dioses como Baal, a dioses como Belcebú o a gentes como Pazuzu y algunos demonios de ese tipo que andaban por la zona, incluían sacrificios, sobre todo sacrificios de niños. Se sacrificaban de una manera terrorífica porque se hacían en una especie de carnero metálico en donde había fuego y ahí se arrojaban las criaturas. Era una cosa brutal. Pero no solamente esto, sino que además las costumbres de los habitantes de estas ciudades, sobre todo las costumbres sexuales, eran cuando menos muy cuestionadas en el momento, porque sabemos que precisamente de la ciudad de Sodoma nos viene un término que nos sirve para describir un tipo de práctica que es la sodomía. Sodomitas. Efectivamente, los sodomitas. Pero es curioso porque la referencia bíblica habla, si uno lo lee así por encima, sin hacer mucho caso, habla de que Lot, cuando se le presentaron los habitantes de Sodoma para reclamar a dos ángeles que habían entrado en su casa, dice: permítenos que los conozcamos. El término conozcamos podría hacer referencia a simplemente sácalos para que los saludemos, sí, o algo así, pero no, conozcamos bíblicamente. ¿Significaba otra cosa? Significaba efectivamente practicar la propia sodomía con ellos, ¿no? Yeah. Que es el término que nos ha venido hasta ahora. Y eran dos ángeles los que visitaban a Lot. Efectivamente, eran dos ángeles que habían sido comisionados para ver a Lot. Uh-huh. Entonces él les dice que no pueden cometer esa barbaridad, y que les ofrece a sus hijas vírgenes para que se desfoguen con ellas, pero los otros no quieren, y además no solamente violan a estos dos personajes, a estos dos ángeles, sino que además atacan a toda la familia, incluso ciegan a algunos de sus miembros. A partir de ese momento la cólera de Yahvé es terrible y decide destruir todas las ciudades, las 5 ciudades de la Pentápolis, no solamente Sodoma, sino también Gomorra, Azma, Zeboim y Zoar. Pero Lot pide que por favor Zoar no, porque es donde quiere refugiarse después. Efectivamente, en el momento que se va a producir el castigo, él huye con su familia y hay una tormenta de lluvia y fuego en toda la zona que destruye completamente la ciudad. De lluvia, de fuego y... De fuego y azufre. De azufre. Entonces es conocida ya la leyenda de que la mujer de Lot es comisionada a que no se vuelva a mirar para atrás porque quedaría convertida en una estatua de sal, como así sucedió. Por curiosidad se vuelve y queda convertida en estatua de sal. Que la sal de la zona, el Mar Muerto, todo esto nos lleva a saber que detrás de esta leyenda hay algo más, hay algo, no podemos leerla en su literalidad, sino que efectivamente debió suceder algún tipo de desastre en la zona para el cual se han expuesto varias teorías. ¿Por ejemplo? La más heterodoxa es la de Mate Semiagres, que es un matemático bielorruso que habla de una explosión atómica procedente de entidades extraterrestres.
Pero hay otras teorías. Explosión atómica. Una explosión atómica, una explosión nuclear procedente de alguna nave extraterrestre o de algún artefacto que procedía del espacio exterior. Otras teorías diferentes, como la de Graham Harris, hablan de un cierto hundimiento del Mar Muerto que arrastró a todas estas ciudades con la consiguiente colisión de placas que hizo que salieran por allí pues grandes cantidades de metano y de azufre que se pusieron a arder por la presencia posiblemente de alguna fisura volcánica. Son muchas las teorías que hay sobre este asunto, pero ninguna nos aclara exactamente lo que sucedió. Lo que sí que sabemos es que las ciudades fueron destruidas porque la arqueología sí que nos ha mostrado los restos cristalizados de una serie de construcciones que efectivamente son las de Sodoma, Gomorra, estas ciudades. Alguien había dicho que se habían hecho expediciones para tratar de buscar radioactividad en la zona, tratando de probar esa hipótesis que había sido una explosión nuclear. Se habló de ello sobre todo en los años 70, 75, hubo por ejemplo, aparecieron algunos artículos en la revista Karma 7 y en la revista Algo en la época, que citando que sí, efectivamente se había pasado allí con contadores Geiger intentando buscar una cierta radioactividad residual, pero no encontraron nada más que la propia del entorno. En algunas radios están todo el tiempo pensando en los de arriba. Se crean programas para agradar al jefe y se redactan las noticias como las quieren escuchar los que mandan. En Radio Nacional también. Siempre se le está echando la culpa al trabajador. Porque tengo yo que sacar el déficit público adelante. Porque ustedes son los de arriba. Me hace mucha gracia cada vez que entra un economista, claramente. Nuestros jefes. Tienes perfectamente trabajar. Los que mandan. Quería dar una visión positiva de la crisis. La radio de todos. Radio Nacional. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y esta noche con Juan Ignacio Cuesta, tratando de buscar algunas respuestas a esas ciudades que fueron maldecidas por algunos dioses. No sé qué te iba a contar. Bueno, quizá irnos a otra ciudad que hay cercana ahí. Y decir también que es que cuando vas a mí me estuvieron enseñando uno de los viajes que hice a Jerusalén, a Israel, algunas de estas ruinas de estas ciudades, ¿no? Y el sitio es absolutamente increíble. Está requemado, quizá por eso, por el Mar Muerto que había ahí, o a lo mejor por esas extrañas teorías, que no es la única ciudad que parece que ha sido amenazada por esos fuegos nucleares de los cielos, como veremos dentro de un momentito, si te parece. Vamos a Jericó. Jericó, muy cerca también, una ciudad palestina. ¿Qué ocurrió allí? Jericó sigue existiendo, no ha desaparecido, pero Jericó es protagonista de uno de los hechos bíblicos más llamativos, y es que Dios se la concede al pueblo de Israel en contra de la voluntad, lógicamente, de los habitantes de Jericó. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una ciudad que tiene cerca de 11.000 años. Es una de las 11.000 años. Sí, una de las ciudades más antiguas del mundo. Pero en el periodo bíblico del que estamos hablando, que se sustancia entre 2.000-3.000 años aproximadamente, hay un hecho, y es que los israelitas llegan allí. Entonces Dios les dice: esta ciudad será para vosotros, y lo que tenéis que hacer es hacer una procesión ceremonial a su alrededor con cánticos de los sacerdotes, y al final las murallas caerán. Y efectivamente tal así sucede. Al final suenan las famosas y conocidas trompetas de Jericó, que terminan destrozando las murallas de la ciudad, precisamente como fruto de esta amenaza que hace Dios contra los supuestos enemigos del pueblo de Israel. ¿De eso es un relato bíblico? ¿Hay datos históricos de que pudiera haber habido algo así? Hay un libro que dice La Biblia tenía razón, donde trata de explicar de alguna manera que sí, que existe alguna posibilidad de que efectivamente sucediera algún tipo de fenómeno, algún tipo de cataclismo que llevara al suelo a las murallas de Jericó. Pero la verdad es que aún nadie nos ha dado una teoría clara y correcta que sea inequívoca para explicar este fenómeno o este relato bíblico. Ya. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos 5 premios esta noche por si queréis intervenir con nosotros. Vamos a otra ciudad. Ur. ¿Dónde estaba Ur? Ur está también en Mesopotamia, es la ciudad donde había nacido el patriarca de las 3 grandes religiones monoteístas que tenemos en el mundo, el Islam, por supuesto el judaísmo y el cristianismo, que es Abraham.
Abraham nace en Ur Nammu, y no sabemos exactamente por qué. Esta ciudad en el tiempo desaparece totalmente y de ella no nos quedan nada más que unas poquitas ruinas, igual que otra cercana, que es también muy antigua, que es la ciudad de Mari, que están en la zona. No sabemos si por una maldición bíblica o por lo que fuera, parece ser que el río varió su curso y entonces se quedó sin agua. Entonces, por lo tanto, queda la ciudad completamente desabastecida, que no es el único caso, porque es el mismo caso que se nos va a dar en otros lugares, como por ejemplo en la India. El hecho es que de esta importantísima ciudad no nos queda nada más que unas pocas ruinas en este momento. Hablando de dioses, esos dioses que protegían las ciudades tenían un poco mal genio, ¿no? Los dioses de la antigüedad eran curiosos, y en concreto Yahvé era un dios que se nos muestra, al menos en el Antiguo Testamento, como bastante vengativo, muy celoso de su pueblo y buscando lógicamente la pleitesía de los suyos y la continua alabanza. Y cuando se enfadaba. Efectivamente, por eso el Nuevo Testamento viene a romper toda esa tradición de ese dios bíblico fundamentalmente guerrero. 2:29, vamos un paso más adelante, seguimos viajando por el mundo para daros algunos datos de diferentes ciudades que hay en el planeta, que han sido maldecidas quizá por los dioses, aunque a lo mejor hay otra explicación. Viajemos hacia el este, a la actual Pakistán. Allí aún se pueden encontrar las ruinas de una civilización legendaria, Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro, ubicada en Pakistán, en la provincia de Sindh, a orillas del Indo, en su ribera occidental, está considerada, junto con Harappa, también en Pakistán, como capitales gemelas de la civilización del Indo en épocas anteriores a las invasiones arias en la región. Se han encontrado un centenar de ciudades de esta civilización, pero desgraciadamente es poco lo que se sabe sobre ella. Se estima que Mohenjo-Daro tuvo su máximo florecimiento hace alrededor de 5.000 años, con una población entre 30.000 y 40.000 habitantes, y se calcula que desapareció hace unos 4.000 años por causas poco conocidas y en forma repentina y misteriosa. Mohenjo-Daro está separada de Harappa por unos 650 kilómetros. Su nombre significa el montículo del muerto. Aparece mencionado en el poema épico Mahabharata, en donde se hace una descripción de una guerra y del uso de un arma mortífera con efectos devastadores sobre las personas, los animales, la vegetación, árboles, objetos y agua. Tratemos de conocer algo más de este extraño lugar y cómo desapareció de la faz de la tierra, quizás por una maldición de los dioses. Nuestro invitado nos cuenta. Mohenjo-Daro. Recuerdo a alguien que tú siempre tienes también muy cercano, uno de nuestros maestros, Fernando Jiménez del Oso, que me decía que teníamos que ir a Mohenjo-Daro. Yo no tenía ni idea de dónde estaba. Él estuvo allí, está en el Valle del Indo, en la zona del Valle del Indo. Tanto Mohenjo-Daro como Harappa son dos acúmulos de ruinas que son absolutamente sorprendentes porque representan digamos la primera ordenación urbana de una ciudad en tiempos absolutamente antiguos. En Mohenjo-Daro nos vamos a encontrar algo verdaderamente formidable, y es calles asfaltadas, cloacas, servicios, piscinas, todo tipo de cosas, pero de una antigüedad absolutamente formidable. Pero el gran misterio de Mohenjo-Daro no es cómo se desarrolló una civilización de tal calidad en tiempos tan antiguos, sino los famosos sellos de esteatita que encontró John Marshall. ¿Sellos? De esteatita que encontró Sir John Marshall en la zona, y de los que recogió varios. Hay algunos sellos de esteatita muy curiosos porque en todos ellos aparece una escritura absolutamente ilegible que acompaña a la figura de algunos animales. Y curiosamente es una escritura que, aunque es absolutamente imposible que tal conexión se diera, es semejante a la que se da a la rongo-rongo de la isla de Pascua.
Entonces, Fernando y yo hablamos de esto antes de que él falleciera mucho sobre el asunto y llegamos a la conclusión de que no teníamos ni idea de cómo podría tener esta semejanza tan extraordinaria. Pero sobre todo, una de los sellos de este Atita nos mira desde una antigüedad tremenda con un ser verdaderamente fascinante, que es un dios cornudo. Un dios que tiene unos cuernecitos y que está rodeado de otros animales. Este dios cornudo es absolutamente evidente por la forma y por la posición que tiene, que es como se está sentado como en posición del loto, quizá el precedente de otras figuras que posteriormente llegarían a Europa de una manera absolutamente desconocida para nosotros, porque ya sabemos que las tribus que se asentaron en el centro de Europa venían todas del Valle del Indo, las tribus keltoi o celtizantes. Entonces, entre los celtas había un dios muy interesante que es Cernunnos, que es también un dios que tiene cuernos. Cornudos. Y además es el dios que inspira la figura medieval del diablo como macho cabrío con cuernos. O sea, que existe una relación directa entre este sello de este Atita y posiblemente este demonio medieval que aparece en los cuadros de Goya con sus pezuñas de cabra, en una evolución lógicamente estilística que nos lleva de uno a otro. Así que podríamos decir que los habitantes de Mohenjo-Daro y de toda esta zona son, digamos, los precursores de los celtas que anduvieron por Europa, pues posiblemente. Ya. Valle del Indo, como dices, una civilización desconocida. ¿Quedan muchas ruinas suyas? Quedan varias ruinas. Las más importantes, evidentemente, son las de Mohenjo-Daro, porque son las que mejor se conservan y las que mejor están estructuradas. Las de las otras ciudades están bastante más dispersas. La maldición que terminó con estas civilizaciones pues fue muy semejante a la que hablábamos antes. Un desvío del río del Indo pues les dejó sin agua y entonces se marcharon. Y eso que hablaban de que había también quizá lluvias venidas del cielo, como si fuera también una posible destrucción nuclear, o extraña al menos para ese tiempo. Es que hay una hipótesis que ha aparecido últimamente que es muy sorprendente. Entre Ceilán y la costa del continente asiático parece ser que hubo tierras en su momento emergidas que han desaparecido y que han quedado hundidas. Ahora, seguramente porque hubo una especie de cataclismo de algún tipo del que no tenemos memoria ninguna, no ha quedado ni siquiera memoria simbólica, como por ejemplo en el mito de la Atlántida, y sin embargo es posible que hubiera un cataclismo de grandes proporciones en aquella región, provocado quizá por un meteorito, vaya usted a saber. Yeah. No está claro. Entonces no podemos asegurar que hubiera habido también ahí una destrucción. Es que claro, los restos que tenemos no permiten elaborar hipótesis fiables. Esa es la verdad. Podemos imaginar muchas cosas y tal, pero realmente constatación científica no tenemos. Vale. Preguntan algunos oyentes si existió realmente Mogador, la ciudad fenicia. Hay muchas ciudades fenicias que existieron y que han ido moviéndose a lo largo de la historia. Yo el caso concreto de Mogador no lo conozco, pero los fenicios anduvieron por todo el Mediterráneo fundando ciudades y moviéndose de todas las zonas, y algunos de sus vestigios sí que están por ahí, con lo cual a mí no me extrañaría que existiera una ciudad que se llamara Mogador y que además fuera fenicia. Los vestigios más importantes, por ejemplo, que tenemos es la fundación de Cádiz, por ejemplo, la Fonteta de Guardamar de Segura, muchísimas de ellas, pero sobre todo y lógicamente toda la colonización de la isla de Ibiza, que la hicieron claramente, o sea, que es de origen fenicio totalmente, vamos. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 5 premios tenemos para sortear entre toda la gente que nos llame y saludar a personas que han venido a vernos, algunos amigos que han venido a compartir el programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos a Turquía, a la Casa de los Demonios, otra ciudad extraña donde las haya, ¿no? Sí, esto se pronuncia más o menos Göbekli Tepe. Son unas ruinas que están en la zona del sur de Turquía, que aparecieron una serie de estructuras circulares en la región y en las que
había una serie de elementos muy semejantes a los que encontramos en la isla de Menorca, a las famosas taulas. ¿Y taulas? No, las taulas. Que son una especie de monolitos que tienen otro encima en forma de T. Además que tienen algunas figuras inscritas esculpidas como si fueran unas referencias a algunos demonios. Lo que pasa es que su antigüedad es prodigiosa. Estamos a uno de los templos más antiguos de la humanidad. La ciudad, la edad que nos están dando es de 11.500 años antes de Jesucristo, lo que nos llevaría incluso anterior a la época de toda la civilización egipcia. Es una antigüedad tan formidable que marea de alguna manera. No es que tengamos muy aclarado la función y el por qué se hizo todo el megalitismo de uno de los lugares más que tiene más de este tipo de monumentos, como es Menorca, o como por ejemplo la isla de Malta, pero parece como si existiera una continuidad entre este templo de Göbekli Tepe, Malta, en fin, no sé, como un sitio de pueblo que gustaba de mover grandes megalitos y de colocarlos de una cierta forma, pues de alguna manera tratando de emular a sus dioses o a sus demonios o a las fuerzas de la naturaleza. El caso es que que lo han excavado los alemanes, en concreto Klaus Schmidt, es un lugar que verdaderamente fascina, sobre todo por su antigüedad. ¿No se tenía idea de que existiera esa ciudad y de repente...? No se tenía ninguna, como tantas otras, porque yo tengo un caso ahora mismo muy sorprendente y que atañe a España. ¿Y puedes contarlo cuál es? Sí, lo voy a contar porque aparece en este artículo que publica espérate, vamos a Tartessos. Efectivamente. Tiene que ver con Tartessos, ¿no? Sí. Esa extraña civilización que de repente aparece en el sur, desaparece en el sur de España. Por primera vez en esta revista Enigmas de este mes aparece una referencia a esto, y tengo que hacer ahora una mención de quién andaba detrás de toda esta historia que voy a contar, que es un hombre muy querido por mí, que ha fallecido recientemente, que se llamaba Mario Morcillo Moreno, un empresario de la Sierra de Cazorla. Tenía un hotel que se llamaba Zara de los Olivos y ha fallecido en Panamá preparando un viaje de investigación de la cultura de los barriles. Y él, pues durante muchos meses hemos estado hablando sobre el tema de la Atlántida, Tartessos y algo que pudo pasar en el sur de España, que nos llevaría a uno de los misterios más extraordinarios que laten a lo largo de la historia, que son los misterios de Argantonio y de la Atlántida también. Sabemos de la existencia de Tartessos por las referencias literarias, lógicamente, y además porque se sabe, lógicamente, que los fenicios anduvieron comerciando con una civilización que eran los Tartessos, y que tenían un mítico rey llamado Argantonio, que era extraordinariamente longevo, que era realmente bondadoso y que además era riquísimo. Hay tesoros tartésicos que han aparecido, como por ejemplo el tesoro del Carambolo, que nos inducen a pensar que efectivamente estábamos ante una civilización de metalúrgicos y artesanos que crearon allí todo un emporio que quizá esté relacionado también con el mito de la Atlántida. Porque si te escucharan decir, me estoy acordándome de algunos arqueólogos con los cuales estuvimos en Sevilla y en otros sitios, hacían excavaciones de Tartessos y acerca del tesoro del Carambolo, y evidentemente no os podías hablar nada de Atlántida ni nada de esto, porque decían, estáis locos. Sí, claro, sí, efectivamente, sí, siempre estamos locos. Seguramente están escuchando el programa, ¿eh? Bien, vale, pues yo siento tener que decirles a tan eminentes científicos que ninguna posibilidad se puede cerrar, porque el mito de la Atlántida está relacionado, por lo menos para mí, evidentemente con una circunstancia muy clara, que es el final de la última glaciación. Cuando durante la glaciación última el agua estuvo por debajo de las costas actuales, estaba desnuda gran parte de la plataforma continental que hoy día ocupa todas las costas del sur de España. Entonces ahí se desarrollaron lógicamente asentamientos humanos, y quizá la entrada del agua después de esa última glaciación en un recuerdo fósil llevó precisamente al mito de la Atlántida, y posiblemente también lleva al mito de Tartessos de alguna manera. Pero es que podemos ir a la mayor heterodoxia todavía si aceptamos ciertas hipótesis que yo no admito, pero que sin embargo sí que tengo la obligación de contarlas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en la ciudad de Jaén hay unas excavaciones, en el sur de la ciudad de Jaén, unas excavaciones arqueológicas en una zona que se llama Marroquíes Bajos, cuyo aspecto coincide exactamente con la descripción que se hace en el Critias de Platón. Con lo cual hay gente que piensa, no voy a citar ahora quiénes lo piensan, el pobre Mario si lo puedo citar porque él ya ha fallecido, pero no voy a citar ahora quiénes lo piensan, que Marroquíes Bajos fue la capital de la Atlántida. ¿Y por qué? Estando tan alta por encima del nivel del mar actual. Claro. Bueno, pues hablan de la existencia de un supervolcán.
Es cierto que la zona, digamos, más telúricamente volcánica de España, más potente, está en La Mancha. Yo poseo un montón de piroclastos que he recogido por la zona, porque ahí hubo un movimiento volcánico importante y sigue existiendo, porque siguen existiendo sus restos. Entonces, algunos han hablado de la existencia de un supervolcán que hizo que esas tierras emergieran en un momento dado y que realmente las columnas de Hércules se produjeran, pertenecieran a dos montañas que estuvieran en la confluencia de lo que sería un brazo de mar formado por las cuencas actuales del Guadalquivir y del Segura. Entonces, ese brazo de mar sería donde se desarrolló, alrededor de ese, donde se desarrolló la Atlántida, y que la Atlántida estaría ubicada más o menos en la zona del actual Jaén. Es una hipótesis que yo, evidentemente, no voy a defender. Yo había escuchado hipótesis acerca no voy a defenderla. No sabemos si será cierto. Lo que sí es cierto es que esa cultura de los tartesos ha existido, hay pruebas, hay tesoros, y seguramente va a dar muchas sorpresas. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, hay más lugares todavía que queremos mostraros. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir esta noche. Vayamos más al este aún, hasta el territorio de Camboya. Allí se asentó una civilización misteriosa, la de Angkor Wat. Angkor Wat es el templo más grande y también el mejor conservado de los que integran el asentamiento de Angkor. Está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Ubicado 5,5 kilómetros al norte de la actual Siem Reap, en la provincia homónima de Camboya, Angkor Wat forma parte del complejo de templos construidos en la zona de Angkor, la antigua capital del Imperio Khmer. Durante su época de esplendor entre los siglos IX y XV, Angkor abarcaba una extensión en torno a los 200 kilómetros cuadrados, aunque recientes investigaciones hablan de una posible extensión de 3.000 kilómetros cuadrados y una población de hasta 500.000 de habitantes, lo que la convertiría en el mayor asentamiento preindustrial de la humanidad. El lugar guarda aún muchos de sus secretos. Tratemos de conocerlos. De los muchos lugares mágicos y sagrados que tiene este planeta, bueno, me faltan muchos por conocer, pero uno de los que tengo muchas ganas de conocer es Angkor. Seguramente este año tenemos planeado un viaje para ir a conocerlo. Debe ser increíble ese sitio, ¿no? Te voy a contar una pequeña anécdota. Cuéntame. Fíjate que yo estaba en Vietnam y en esos lugares y no vi esa ciudad hace muchos años. Era yo pequeño cuando un día, paseando con mi madre, decidió que entráramos en un cine, que era el cine de la Casa de la Moneda, aquí en Madrid. Entonces, ponían una película que se llamaba El Templo de Angkor. Yo, después de ver aquella película, a mí la película no me interesaba lo más mínimo porque era un absoluto pestiño. Pero la película estaba rodada en Angkor Wat. Y aquello me dejó tan fascinado que siempre he estado muy motivado por conocer la historia de este lugar. Y a mí también me gustaría mucho ir, la verdad es que no he ido. 20 este año con nosotros. Si pudiera ser, sí. Vale. Cuéntame, ¿cuál es la historia? ¿Cómo aparece en ese lugar la capital de los Khmer? Sí, los Khmer los Khmer son una facción del budismo que se asentó justamente en esta zona y que crearon esta ciudad prodigiosa, esta ciudad religiosa prodigiosa tan absolutamente impresionante cerca de lo que es hoy Siem Reap, y que realmente no era desconocida, en la zona no era desconocida, simplemente que fue cuando Henry Mouhot la dio a conocer de alguna manera, porque a pesar de que era conocida, las sociedades geográficas, la Real Geographic Society y la Zoological Society de la época, necesitaban tener algún descubrimiento importante. Entonces se magnificó mucho el descubrimiento. Realmente los templos nunca fueron abandonados. De Angkor Wat en concreto fue atendido durante muchísimo tiempo hasta hoy por los monjes budistas que se asentaron en la zona. Espera, quiero dar una para que nuestros oyentes se sitúen, si no tienen cerca de internet, es
esos templos que se le aplica a Lara Croft, y bueno, si echan un vistazo a internet verán que son de los lugares más increíbles. Dicen que es el asentamiento religioso más grande del planeta, más que el templo de Luxor. Sí, posiblemente es el más grande del planeta. Ten en cuenta que se desarrolla en 4.000 kilómetros cuadrados. Es una cosa tremenda todo aquello, porque es que no solo es un templo, son varios templos. Y además es una zona palustre que está cerca de un lago importantísimo donde estaba la mejor reserva, una de las grandes reservas de peces de la zona y considerada como reserva de la biosfera. O sea, es un lugar que realmente tenía muchísimo interés y que se perdió en la selva por alguna razón que podemos apuntar ahora. Por ejemplo. Bueno, la razón posiblemente es que al asentarse aquí el budismo, un budismo muy laik, dice la teoría que este budismo muy laik llevó a que las gentes de la zona se convirtieran en auténticos pacifistas. Entonces quedaron a merced de los invasores tailandeses que estaban cerca y que estaban deseosos pues de ocupar la zona, que llegaron, la saquearon y se marcharon otra vez y se volvieron a quedar los budistas, pero no los budistas gémeres, pero ya no pudieron devolverle ese esplendor que había tenido anteriormente. Esa fue su maldición. Quizá el pacifismo fue la maldición de Angkor. Ya. Y de repente la selva se la tragó y... Se tragó en parte, o sea, realmente Angkor Wat no se lo tragó la selva, pero sí muchos de los otros templos y muchos de los otros edificios, lo que hacen que sea un lugar extraordinariamente pintoresco. Ya. Para mucha gente escuchar el nombre de Khmer, conociendo la reciente historia, les pone un poco los pelos de punta. Los claro, pero es que no tiene nada que ver. Genocidio en Camboya. No tiene nada que ver los Khmeres rojos, no tiene nada que ver con los Khmeres budistas anteriores. Los Khmer efectivamente son una digamos una rama del budismo muy concreta de toda esta zona, pero luego con la introducción del comunismo y del comunismo maoísta fundamentalmente, pues ahí sucedieron cosas que no deberían haber sucedido. Ya. ¿Y qué hay de cierto en eso que dicen que esta ciudad está en el mismo, no sé si el paralelo que las pirámides de Egipto, conectada también con las pirámides mayas, y que tiene una relación en la forma de construir los templos? ¿Hay algo...? Ya sabes que existen una serie de teorías que establecen una serie de líneas y de relaciones geométricas así alrededor de toda la Tierra como una especie de red extraña, los puntos isotópicos que llamaba un argentino, y que posiblemente pues tenga que ver, más bien yo creo que con unas circunstancias telúricas muy concretas. Las circunstancias de este lugar hacen que sea muy potente y que sea el adecuado para que se creara un lugar sagrado exactamente igual que los otros. Yo me defino por la teoría, lógicamente, que tengo que defender del lugar de poder. Este es un lugar de poder y por eso se construyó este templo, y los otros también lo son y por eso se construyeron templos. En ese sentido sí están conectados, claro. ...900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Pues a ver si este año nos hacemos un viajecito para conocerla, que quizás sea de las pocas que nos queden de esas sagradas y poderosas. Me encantaría conocer Angkor, esa es la verdad. Ofir, no sé si es otra de las ciudades extrañas que también... Bueno, Ofir es un mito, es el mito de las minas del rey Salomón. La cita bíblica de que cuando se construía el templo de los templos, el templo más importante de todos los tiempos, el templo de Salomón, todo el oro y toda la plata venían de un lugar que se llamaba Ofir, ha llevado a buscar a Ofir por todo el mundo, y claro, la sospecha es de que muy lejos no tenía que andar, porque en aquellos momentos pues el transporte no era sencillo, y entonces tendría que alzar más o menos por la zona donde estaba el templo de Salomón. Pero entró en el terreno del mito, entonces Ofir podía estar en cualquier sitio. Incluso hay gente que llegó a pensar que todo ese oro y toda esa plata venían hasta de Perú, por unas vías secretas y extrañas. Sí, bueno, la imaginación. Una especie de dorado sería... Sí, como una especie del dorado. Bien, durante muchísimos años se mantuvo esa mística extraña de las minas del rey Salomón y de Quatermain, buscando el lugar en lugares misteriosos y extraños, en las selvas de África y en muchísimos sitios, pero que realmente luego la realidad se ha terminado por cargar de un mazazo
un mazazo proporcionado lógicamente por los arqueólogos, porque una expedición que se hizo en los años 2000 aproximadamente y tal, llegó a encontrar las ruinas de los restos de unas minas que todavía conservaban parte de su estructura a unos 200 kilómetros aproximadamente del mar en la península arábiga, cerca del desierto del Rub al-Khali, el gran espacio vacío. Otro lugar que visitarlo debe ser muy desagradable, pero que me llama mucho. Ahí vas tú solo. Preguntan si Angkor Wat estaba hecho como las pirámides. Vuelven a preguntar con esas mismas medidas, que es una especie de teoría, no sé si será leyenda urbana que hay por ahí funcionando. Ignoro la teoría de la concordancia de medidas, pero tengamos en cuenta que los cuerpos que forman parte del templo de Angkor, se me ocurre así a bote pronto, tienen aspecto lógicamente piramidal porque son normalmente cúpulas. Entonces es lógico que podamos encontrar una serie de relaciones geométricas, pero a las que pudieron llegar perfectamente ambos constructores, tanto los de uno como el otro lado, simplemente como formas perfectas de construir. No olvidemos que todavía tenemos el misterio de aclarar de por qué también las pirámides llegaron a Mesoamérica y por qué se hicieron también estructuralmente no son iguales que las pirámides de Egipto, pero sí responden a un tipo de concepto muy parecido, porque además no solamente hay esas pirámides, hay otras en otros sitios. No olvidemos que han aparecido en Centro Europa, en los Balcanes y en otros sitios formas piramidales. ¿Por qué crees que se distribuyeron por diferentes partes del mundo esa forma piramidal, cuando no es una estructura muy... Sí, no, yo creo que sí, que es una sí que creo que es una estructura que es apropiada para cierto tipo de lugares. No olvidemos que ese tipo de forma tiene también, por ejemplo, el chorten tibetano. Que no es exactamente igual, es más pequeño, pero tiene también este tipo o la estupa, por ejemplo, las estupas también son muy parecidas. Yo creo que es una manera de una filosofía de la construcción que de alguna manera conecta lo cuadrado con lo esférico, y que también, por ejemplo, la podemos ver incluso en la arquitectura herreriana, en el monasterio del Escorial, en otros sitios. Yo creo que es una inspiración pues que han tenido los arquitectos jugando con los conceptos geométricos, ¿no? Ya, a punto de terminar, Pompeya, una ciudad cercana a nosotros que también tuvo su maldición y quedó absolutamente... Bueno, la maldición de Pompeya fue estar en el mal sitio y en el momento inadecuado, porque cuando el Vesubio empezó a emitir lava, pero ellos sabían que estaba allí. Sí, sí, pero hay tantos que se sitúan en sitios donde saben que puede existir la destrucción. ¿Por qué la gente vive en San Francisco si saben que en cualquier momento puede haber un gran terremoto, ¿no? Porque el ser humano siempre tropieza varias veces en la misma piedra, el Vesubio estaba ahí y nunca había dado mucha lata, y luego un día en concreto la empezó a dar, y las dos ciudades quedaron sepultadas bajo las cenizas, y además se llevaron de paso a un historiador, a Plinio el Viejo, que se quiso acercar tanto que al final le pasó lo que a Ícaro y terminó cayendo él. Absolutamente impresionante ver cómo quedaron los cadáveres petrificados, cómo se han visto, cómo se quedaron y cómo se pueden ver ahora en esa ciudad. Claro, todavía. Porque cayeron las cenizas ardientes. Además la gente no murió tanto por el fuego, sino por la toxicidad de los gases que se emitieron por la zona, y además por ahogo. Y luego la ceniza, pues claro, ha dejado las improntas de los cuerpos en todo aquello. Es impresionante, de verdad, ¿no? En 3 minutos, antes de marchar, nos preguntan que cómo definir, tú que eres un experto, un lugar de poder, y que nos recomiendes 2 o 3 en España. Lo he dicho varias veces, un lugar de poder es el que lo tiene por alguna razón para alguien, ya sea objetiva o subjetiva. Un lugar de poder puede ser uno que a ti personalmente te influye porque tú tienes una relación íntima con ese lugar, pero también puede ser lugares que tengan circunstancias objetivas, como por ejemplo sucede en las pirámides de Egipto, donde uno nota efectivamente un telurismo potente al estar, o en el monasterio del Escorial, donde tiene esa masa tan brutal que pesa sobre las personas. ¿Recomendar lugares de poder en España? Pues... espera, pero supongo también que eso sería... esos lugares tienen algo que les hace muy especiales para que mucha gente durante toda la historia haya construido sus iglesias, sus lugares de poder, sus lugares de culto ahí, ¿no? Los celtas descubrieron que existían una serie de corrientes telúricas por la superficie de la Tierra, o como en la dermis de la Tierra, a las que llamaron buitres o serpientes,
que era pues el dragón que entonces donde varias se juntan, serían los que hoy llamaríamos líneas Curry o Peire o la red Harman, donde estas líneas se juntan se producen fenómenos de todo tipo, fenómenos positivos, igual que hay lugares donde se producen fenómenos negativos. Hay lugares, todos sabemos que casas que incluso influyen sobre la salud de sus habitantes. Bueno, pues normalmente se ha elegido estos núcleos para construir los lugares de poder, pero además por la observación directa de los animales, que era los lugares donde se iban a dormir. Ya, 3 lugares en España rápido. Pues mira, el Cañón del Río Lobos es un lugar que uno tiene que visitar, la iglesia... Cañón del Río Lobos en Soria. En Soria, el monasterio de San Juan de la Peña en Zaragoza, que es un lugar absolutamente impresionante, y bueno, es que no sabe uno por qué quedarse Termancia en la provincia de Soria, o Santiago de Compostela, Noia, es que son muchísimos, son... ¿Y hace falta tener una actitud especial para ir a esos lugares o te golpea cuando llegas? Pues depende de la sensibilidad de cada uno, les puede golpear más o menos. Incluso puede ir a sitios que no sabe que son lugares de poder ni nadie lo ha sabido nunca, y sin embargo sentirse en unas ciertas con unas ciertas sensaciones que le lleven a descubrir que lo son. ¿Tu preferido de lugares? Supongo que tendrás muchos. Mi preferido sin duda es Río Lobos. ¿Río Lobos? Sí, de toda la vida. Tienes toda la pinta de haber sido uno de los monjes que estaba por allí. Bueno, quizá, desde luego soy uno de los espeleólogos que se meten en sus huecos. Esta música medio celta, medio española de esos tiempos, casi te despido. ¿Qué huecos hay en Río Lobos? Hay 237, sí, más aproximadamente, 237 complejos subterráneos. ¿Qué me dices, Sí, sí. ¿Y se puede entrar? Con equipo. La mayoría son difíciles de entrar, o sea, cuevas como Candelones, o como por ejemplo el Carlista, o por ejemplo las Tañas de Matarrubia, tienen sí más de cierta entidad. ¿Y allí hubo un asentamiento de monjes templarios o...? Sí, efectivamente. Parece ser que la iglesia, que es protogótica, perteneció a los monjes templarios que anduvieron por aquella zona. Un placer que hayas estado en el programa. ¿Forma de contacto contigo? Pues mi página web de momento, que aunque la voy reformando un poquito, frayjuanignacio.es. frayjuanignacio.es. ¿Y tenéis otra más de historias o...? Ah, sí, Misterios con Historia. También tengo algunas cosas en Misterios con Historia. Es que estoy en proceso de remodelación, pero vamos, tanto en Misterios con Historia como en Fray Juan Ignacio, al menos se puede encontrar mi correo. Vale, pues si queréis ponernos en contacto, ha sido un placer. Espero verte prontito y que hagamos alguno de esos viajes que tenemos pendientes. Eso espero yo. Gracias. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es el momento de volver al mundo del misterio aquí en Radio Nacional. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados en directo ahora en Radio 1, Radio 5, escuchándonos a través de la radio online en multitud de países en el planeta, y los que descargáis el podcast a lo largo de la semana. Saludos, abrazos desde España. Y para seguir os dejamos con una invitación, una actividad que se está preparando en nuestro país. Y recordaros que la semana que viene, la próxima semana, estaremos en Albacete. Ahí os esperamos a partir de las 10 de la noche, el sábado, en ese programa especial que vamos a hacer de 3 horas. Vamos a cambiar la hora y ahí estaremos con informaciones. Pero antes, algunos datos de esa actividad que se está preparando en El Bierzo. Y nos vamos hasta una de las muchas, una de las regiones más hermosas de este país, desconocida, El Bierzo. Ahí está Soraya Manzano esperándonos. Buenas noches, Soraya. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Qué bonito es El Bierzo, y más en este tiempo, ¿verdad? Cuando viene Precioso. El otoño y empiezan a cambiar los árboles de color y esos castaños. Qué bonito, qué bonito. Pues no se lo digas a mucha gente, ¿vale? Y esos magostos que te estás perdiendo y que te vas a perder. No me pongan los dientes largos. ¿Qué es un magosto? Un magosto es una reunión que hacemos en El Bierzo alrededor de la castaña. ¿Vale? Para comer castañas. Asamos castañas, lo acompañamos con unos buenos chorizos del Bierzo, con unas patatitas, y alrededor del fuego terminamos con una queimada. Estáis todos invitados. ¿Cuándo hacéis el próximo? ¿Nos apuntamos? A partir de este sábado, en cualquier pueblo del Bierzo, podéis encontrar magostos que se celebran con diferentes eventos, con diferentes actividades, y la mayoría, pues, actividades abiertas y gratuitas. ¿Os apuntamos, Félix? Félix Heredia, nuestro técnico.
Dice que sí, que nos apuntamos y las compañeras también. Vale, pero no estás aquí para hablar de eso, sí, a hablar del Bierzo, concretamente de Favero, un pueblo minero. Te contaba que estuve hace muchos años dando conferencias. Sí. ¿Qué tiene Favero? Estás organizando la 4ª edición de la Feria de Mundo Esotérico, la 4ª edición en Favero, que es un pueblo perdido ahí entre las montañas con unas cuantas minas desgraciadamente cerradas. ¿Por qué? ¿Qué tiene Favero para que organicéis esto? Pues tiene mucha apertura, principalmente, y un gran ayuntamiento que lo facilita y lo hace posible junto con Ascura, que es una asociación a la que yo pertenezco. ¿Qué es eso de Ascura, esa asociación? Ascura es una asociación cultural románica que nace hace unos añitos, es una entidad sin ánimo de lucro, y nace con la intención de acercar todo este mundo desconocido, mágico, esotérico, junto con estas terapias complementarias que también son, bueno, ahora cada vez menos, pero en cierta parte desconocidas, acercarlas a la gente para que de alguna manera las utilicen y nos ayuden a dejar de sobrevivir y comenzar a vivir más felices y más libres, que es muy necesario. Te vuelvo a preguntar, Soraya, no entiendo, o sea, ¿qué tendrá Favero para que se puedan organizar estas cosas, ese pueblito ahí perdido, y para que el ayuntamiento incluso se interese por estos temas y organice, os ayude a organizar, junto con Ascura, esa asociación, esta reunión que vais a hacer dentro de poquito? Tiene mucha magia, Miguel. Es una feria súper completa en la que se reúnen cosas tan distintas y únicas a nivel nacional, como el esoterismo, las terapias complementarias y el arte, ¿vale? Y creo que también aparece la Santa Compaña. Sí, este año es una gran novedad, ¿vale? Aprovechando la influencia celta que tenemos en esta zona, ¿vale? Que realmente ha marcado la tradición, pues con los magostos, todo relacionado con el tema del Samaín. Este año hemos decidido, como propuesta de un vecino de Favero, organizar la Santa Compaña, ¿vale? Se va a celebrar el 1 de noviembre a las 10:30 de la noche, ¿vale? Uh-huh. Y la Santa Compaña es una tradición muy antigua que se basa en que a lo largo del año hay 1 o 2 noches en las que los muertos tienen un contacto muy abierto, muy claro con los vivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta zona, en el Valle de Fornells, se decía que la Santa Compaña era una comitiva a los moribundos para transitar al otro lado, ¿vale? Y que ese tránsito fuese en paz, acompañado, sin sufrimiento, sin miedo, ¿vale? Nosotros lo hemos decidido relacionar con el carbón, algo muy importante en nuestro municipio, porque de hecho Favero es un municipio minero, donde el carbón, pues bueno, por desgracia está agonizando, si no ha agonizado ya. Y esta procesión va a salir a buscarle, a acompañarle. Vamos a salir desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Pozo Julia. Allí vamos a tocar la sirena y vamos a invitar a todos los participantes a una rosquillada con queimada, que es muy típico en la zona. Va a haber cantos, muchas sorpresas. La Santa Compaña está envuelta en mucho misterio, mucha tradición, mezclada con mitología, con creencias. Es algo mágico y creo que a todos los que asistan les va a gustar mucho. Están todos invitados y... Todo el mundo está invitado. El único requisito es que tienen que llevar una túnica blanca con capucha. Túnica blanca con capucha. Con capucha. Y todo el mundo puede participar, así que bienvenidos todos. Todos invitados, Favero, 1, 2 y 3 de noviembre. Si no conocéis la zona, no se lo digáis a mucha gente. Uno de los sitios más hermosos de este país, la zona del Bierzo y Favero concretamente. Soraya, además este año dedicáis el tema a Egipto, al antiguo Egipto. Al antiguo Egipto. Además, creo que es algo que se me había olvidado comentaros. A lo largo de cada edición, la feria gira en torno a una temática. El año pasado giró en torno a China, hace 2 años hicimos exposiciones y todo tipo de obras relacionadas con el Bosco, y este año hemos decidido dedicarlo al antiguo Egipto, con lo cual vamos a tener exposiciones de todo tipo, de diferentes artistas, tanto locales como nacionales, ¿vale? Y la feria se convierte en estos días en una gran galería de arte, ¿vale? Con trabajos que hemos realizado durante todo el año con mucho esfuerzo, coordinados por el presidente de Ascura, Lolo, es un dibujante muy reconocido, creador del cartel de la feria,
y muy vinculado con el Bierzo. Muy agradecidos también. Forma de contacto, para tener más datos, todavía estamos a tiempo, 1, 2 y 3 de noviembre, os hemos querido dar información con un poquito de adelanto, tenéis tiempo para preparar un viaje al Bierzo, ver este otoño cómo cambian los árboles, ese paisaje increíble que hay en ese lugar, y asistir a esa cuarta Feria del Mundo Esotérico, Terapias Complementarias de Castilla y León, Favero. Forma de contacto. Toda la información la tenemos colgada en nuestro Facebook de El Sestil de Ascura. Lo tenemos también en nuestro Instagram, Mundo Esotérico Favero. ¿En Face era? El Face es El Sestil de Ascura, el Facebook de la asociación. Perfecto. También está todo a disposición en la página del ayuntamiento. Instagram, Mundo Esotérico Favero, y un teléfono de contacto para cualquier duda que necesite, que sería el 615 ¿sí? 96 ¿sí? 35 35 97 615 96 35 45 45 615 96 45 97 97. Soraya, un placer. Apunto a ver si las... Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos. Os esperamos con mucho gusto y los brazos abiertos. Será un placer. Os deseamos lo mejor. Un fuerte abrazo y guárdame unas cuantas castañas, ¿vale? Gracias, Miguel. Un honor. Un besito. Hasta prontito. Gracias. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco, desde la Selva Lacandona, en Chiapas, México. Así suena por la noche. Y vamos con ese tema que os habíamos anunciado. Es un asunto que nos ha emocionado y que queremos compartir con todos vosotros. Luis Miguel Domínguez está con nosotros en los próximos minutos. Nuestro siguiente invitado es un personaje muy popular, muy conocido por su trabajo en los medios en pro de la defensa de la naturaleza. Nos referimos al naturalista Luis Miguel Domínguez. Compañero de Radio Televisión Española, ha realizado, entre otras, una serie llamada Fauna Callejera. Estamos localizando aquí en el corazón de la ciudad aquellos elementos de su paisaje que nos van a acercar a ese séquito de animales que viven junto a nosotros y que seguramente desconocemos. Este es ese elemento, no es tan solo un vehículo abandonado o sucio, es un cuaderno de campo improvisado en el que se han ido escribiendo pequeñas historias, las historias de esos animales. Con ayuda de esta tiza vamos a ir descubriendo esas firmas tan peculiares, a unos seres que seguramente ustedes no han reparado en su existencia aquí en la ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos la deyección de un ave voladora ciertamente desconocida, el vencejo, un ave que casi nunca se posa y que ha tenido, bueno, pues la gracia de deyeccionar justamente encima de este vehículo. Luismi ha vivido en los últimos tiempos una experiencia dramática y reveladora. Hoy, por primera vez, ha salido del centro de rehabilitación y está con nosotros para contárnosla. Una experiencia emocionante y reveladora para todos los que buscamos respuestas acerca de lo que existe más allá de esta vida. Escuchemos. Pocas veces me pongo yo nervioso para hacer una entrevista y se me ponen los pelos de punta. Mira, ¿lo ves? ¿Has estado en el Valle de la Muerte? He estado, sí, en el otro barrio.
En el otro barrio. Sí, vi un valle como la Liébana, como el Valle de la Liébana, un valle de perfiles muy suaves, pero muy hondo, muy profundo. Este es nuestro invitado, alguien a quien tenemos un inmenso cariño desde hace mucho tiempo, Luis Miguel Domínguez. Luismi, un placer, Luismi, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Creo que es el primer día que sales del centro de rehabilitación donde estás. Sí, efectivamente. Estoy en un régimen cuasi carcelario, a pesar de que es hospitalario. Me siento realmente muy bien en la Fundación San José, una fundación maravillosa de San Juan de Dios, dedicada a la gente que tenemos un problema cerebral adquirido, a la gente que hemos sufrido, por ejemplo, como en mi caso, un ictus. Ahora nos vas a contar la historia. Qué bendición que haya gente que cuida así, ¿verdad? Cuando estás en los hospitales. Sí, lo hacen muy bien. Qué bendición. Un grupo de profesionales maravilloso. Cuéntame qué te ha pasado. Cuando vi la noticia, mira, se me volvieron a poner los pelos de punta. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasó? Pues mira, me ha pasado lo que le pasa a mucha gente, porque esto es una epidemia del siglo XXI. A mucha gente, y especial, por ejemplo, especialmente a mujeres de 20 años, de 20 a 30 años, es la primera causa de muerte en mujeres jóvenes en este país nuestro, el ictus. Cuidadito con la subida de tensión, cuidado con tomarse la tensión y con tomarse las pastillitas previas. Hay que hacerlo, porque así vamos a prevenir y será siempre mejor que curar, no cabe duda. ¿Estabas en casa con tu familia? Estaba en casa de unos amigos comiendo un día maravilloso, con la sensación de la tarea realizada y esa sensación que me venía persiguiendo hacía ya tiempo, de que iba con un coche en marcha atrás y sin frenos. Llevaba una mala vida, que en definitiva es la vida que llevamos muchos. Todos, ¿verdad? Muchos. Que queremos encontrar nuestro camino o nuestro destino en la gran ciudad. Yo era carne de cañón y me dio un ictus de carácter hemorrágico. Sabes que se rompen una serie de venas. ¿En el cerebro? Claro, en el cerebro, y esa sangre inunda el cerebro y esa sangre quema, mata las neuronas. Las neuronas quedan descolocadas y el trabajo que venían haciendo dejan de hacerlo. Todo esto me ha provocado una hemiplegia en el lado izquierdo. Yo tengo una pierna que no me funciona, la izquierda. Todavía. Y un brazo que tampoco me funciona. Todavía. Luismi, ¿qué notaste cuando estabas? Porque me contabas antes a micrófono cerrado que no notaste mucho. ¿Qué pasó? ¿Cómo sentiste que te estaba pasando Pues algo? Sentí algo extraño. Por una parte se me cayó un regaliz que me estaba dando mi niño, mi hijo, de la mano, se me cayó, y al ir a cogerlo empecé a hablar como borracho. Empecé a balbucear de mala manera, hablando fatal, y a preocuparme a la vez. Ya te diste cuenta que estaba pasando Sí, algo, ¿no? Sí, ya me di cuenta que algo estaba ocurriendo. Y sobre todo, mi pareja Mónica y una buena amiga Bárbara, las dos tuvieron un sexto sentido y dijeron, es un ictus. Y llamaron a una ambulancia medicalizada, pero ya introdujeron la palabra ictus en su llamada, de manera que la ambulancia ya vino con el protocolo exacto, sin perder tiempo ninguno. Y cuando me llevaron al Hospital Clínico San Carlos, me llevaron ya directamente al mejor sitio casi de Europa, yo diría, en materia de ictus. Durante todo ese tiempo te estabas dando eras consciente, te estabas dando cuenta de lo que pasaba. Se me iba la vida de las manos como la arena de playa entre los dedos. Mi hijo me decía, te quiero. Digo, yo también, hijo mío. Yo le daba la manita, pero
me iba, se iba apagando todo. Y de hecho se apagó para entrar en el más bonito de los viajes que haya hecho jamás. Ahora nos cuentas ese viaje. Llegaste al hospital, te atendieron enseguida, estuviste en la UBI y te indujeron un coma. Decidieron inducirme a un coma. ¿Sentías dolor durante ese tiempo, antes de que te indujeran el coma? No lo sentía. Yo no tuve ninguna referencia del mundo exterior. No tuve ninguna sensación de tubos, pinchazos. No la tuve, a pesar de que hubo una actividad en mi cuerpo heavy. Yo tuve, por supuesto, neumonía, por supuesto me fallaron los riñones, me tuvieron que hacer una diálisis. Tuvieron que trabajar con mi pulmón, que ha quedado reducido a la mitad, porque tuve un neumotórax y una hemorragia torácica importante, o sea que fue un coma lleno de episodios complicados y me dieron por muerto al tercer día. Eso te iba a decir, los médicos no daban nada por ti. Los médicos no daban nada, incluso decían que cuando volviera del coma posiblemente volvería sin ser yo, sin una sombra de lo que Luis Miguel Domínguez había intentado escribir a lo largo de su vida. Vegetal. Volvería vegetal. ¿Estás cómodo, Luis? Me te veo ahí sentado. ¿Estás cómodo? Estoy muy bien. Estoy súper feliz en esta noche. Yo sí que estoy feliz. Felicidad, Miguel. Yo sí que estoy feliz. Mónica, tu compañera que está aquí, no quiere hablar, creo que fue la que dijo que tú te salvabas, ¿no? Sí. Mónica confió en mi fuerza, en mi naturaleza, y la verdad es que no lo hizo solamente en ese momento, sino que lo está haciendo a lo largo de todo el proceso, porque esa es una película que empieza allí en la UCI y no se sabe cuándo va a acabar. El caso es que no ha acabado y Mónica está ahí presente cada día con su sentido común, con su rigor y con su inteligencia y con su ejemplo de amor. Sí, amor puro. Nos acabábamos de casar 9 días hacía que nos habíamos casado. Como decía, vaya viaje de novios que hiciste, ¿no? Vaya diana, dimos en la diana. ¿Y qué pasó después? Estabas en la UCI, te indujeron el coma y empieza el viaje, ¿no? Eso que has venido a contarnos. ¿Qué pasaba? ¿Qué sentiste primero? Sí, bueno, yo me sentí como el Principito. La imagen que yo mantengo de mí durante todo ese coma, que duró 2 meses, por supuesto se vive como una película de sesión continua, se vive de tirón, y yo me veía como el Principito, me veía andando por un mundo ignoto, intentando descubrirlo con un sentido de la exploración y del descubrimiento en mí muy evidente. Soñé por una parte y viví por otra. O sea, yo distingo entre vivencias y sueños. Tuve ambos dos. Ya. No te enterabas de lo que estaba pasando fuera, ¿no? No. De lo que te estaban haciendo, nada. Yo soy agnóstico practicante, Miguel. ¿Eras? Era. Digo yo. Sí, dices bien. Quiero decir, soy una persona, bueno, muy reflexiva, muy empírica y tal, y el tema de la dicotomía cuerpo, alma y espíritu no lo tenía muy claro. Ahora tengo claro que lo que viajó fue mi alma y lo que quedó en una cama de la UCI fue mi cuerpo. Cuéntanos un poco cómo fue el viaje, ¿qué viste? ¿Estabas en ese planeta como el Principito? ¿Tratabas de averiguar lo que había? ¿Qué pasaba? ¿Qué veías? Mira, lo más importante
es el sonido, ya que estamos en la radio. El sonido del silencio. Sí. Silencio denso, silencio mantecoso, un silencio que sonaba, que todavía hoy cierro los ojos y puedo escuchar. Una soledad muy bonita, soledad acompañada. ¿No había nadie a tu alrededor? Nadie. Paz y amor. Yo tuve planos cenitales de mí mismo, que suele ser bastante habitual en estas experiencias. ¿Te veías desde arriba? Verse desde arriba. Yo me vi desde arriba, tumbado sobre un lienzo blanco en posición fetal. Yo recuerdo cuando mi tía Kika en el pueblo lavaba en el río las sábanas y luego las ponía a secar en los juncales, en los juncos del río. Las extendía, eran unos lienzos blancos preciosos que se teñían así de sol. Y yo dormía sobre un lienzo blanco y en posición fetal, y era como un yonki, necesitaba ese sueño. Y lo más bonito, y esto puedo jurarlo, es que yo me tapaba con una manta de amor, una manta de amor denso, de amor tocable, que se tocaba. Tú dirás, Luismi, ¿cómo identificabas el amor? Como una paz de espíritu como nunca en la vida, ni el día más feliz de mi vida he tenido. Yo me tapaba, me ponía en posición fetal y dejaba que me acariciara esa manta que me tapaba entero y que me cubría y me protegía. Ya he descubierto que ese amor es el de miles y miles de personas que me han profesado mucho cariño en este tiempo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Luis Miguel Domínguez esta noche visitándonos, contándonos su historia. En otra parte he leído que estuviste en el Valle de la Muerte, que parece que había gente que te decía, no es tu momento. ¿Viste seres que te dijeran eso, que no era tu momento, que tenías que volver? Muy curioso. Hay un momento en el que yo me asomo a un valle. Es un valle precioso de color rojo, rojizo, fulgor puro, porque se está poniendo el sol a mi izquierda y está proyectando unas llamaradas que tiñen todo ese valle. En el valle veo abajo unos senderos muy apetecibles para un ser andariego y nómada como yo. Era puro deseo. Yo identifico ese valle con el otro barrio y ahora explicaré por qué. Y he de decir algo, la muerte es seducción, la muerte es tentación. Si uno muere es por pura tentación y por tanto tú decides ir o no ir. Nadie te atrapa, nadie te engaña, nadie te va a hacer daño. La muerte es parte de la vida. Y ese viaje es un viaje precioso, hasta que lo cubres entero. En ese valle yo sentía la presencia de miles de almas. No vi a nadie, pero sentí la presencia, había un ambiente denso. Incluso tengo la sensación que de haber estado más entrenado, yo hubiera podido entrar en contacto con seres queridos muertos. Te iba a preguntar, ¿no viste a nadie, algún familiar? No. Estuve a punto, tengo esa sensación. A mi amor, a Mónica, la dije cuando volví del coma, digo, cariño, casi veo a tus padres. Solo me faltó estar un poquito más de tiempo y me hubiera empleado a fondo en ello. Pero no supe hacerlo, no tuve destreza, aunque tenía la capacidad para hacerlo. Porque en ese mundo, en el mundo del coma, tú eres omnipotente, tienes superpoderes como Superman. Tú puedes bucear, puedes escalar, puedes hacer lo que decidas. Esa es una sensación realmente preciosa. Y en este valle
que yo vi cuando yo ya me dirigía a cubrir una parte de ese camino. De repente hay una voz que me dice: Luismi, no continúes, no es tu tiempo, no es tu momento, date la vuelta, por favor, hazme caso, no continúes. Y yo, a regañadientes, me veo en esa imagen mosqueado, cabreado, diciendo: vale, te haré caso. La voz era la mía misma, pero he conocido historias preciosas. En el centro en el que estoy hay un tipo que quiere tatuarse 3 enanos y lleva tatuado todo el cuerpo, pero todavía tiene un rinconcito para tatuarse 3 enanos. ¿Por qué 3 enanos? Entonces todo el mundo le pregunta por qué 3 enanos, y sobre todo qué enanos, los de Amélie, enanos de jardín, qué tipo de enano quieres. Quiero 3 enanos, el tío. Son los 3 enanos que aparecieron en mitad del túnel y le dijeron que se diera la vuelta, que no era su tiempo. No te encontraste familiares porque dices que no estabas preparado. ¿Viste parte de tu vida como cuentan, como si fueran diapositivas o no? No la vi, no la vi. Ya. No la vi. Lo que sí tuve es la clara sensación de convertirme en un ser realmente peligroso por no tener miedo a la muerte. Tío tan loco como yo, sin miedo a la muerte, ¿para qué queremos más? Te lo iba a preguntar al final eso. El miedo a la vida, lo que uno tiene, ¿no? Que es, ya. Yo creo que es más jodido. ¿Reconociste la voz esa que te decía de volver, que era la tuya? La he reconocido ahora, cuando he vuelto y cuando llevo ya días en esta nueva situación de vuelta del coma. Vale. Y era mi voz, era mi propia voz. Fíjate. ¿Qué pasó después? ¿Viste ese valle y regresaste? Entonces, ¿y qué pasó? Cuando regresé, entré por una especie de puerta grande, un portón como de una casa de campo, y ahí aparezco a nuestro mundo. Y soy como Tony Leblanc cuando hace de astronauta en esa peli inolvidable que cae en un sembrado con su nave. Pues yo igual, yo aparezco enanito, como aquellas viñetas de Chumichumes, que era un señor muy pequeñito rodeado de cabezas gigantes, una de ellas de mi padre, de amigos. Luismi, bienvenido. Y claro, tú no sabes por qué. La gente que estaba en el hospital viendo cuando regresabas del coma, ¿no? Yo no sabía que volvía de un coma, no sabía ni por qué, estaba totalmente desorientado. Pero realmente es una pasada la sensación de venir con la buena nueva. Uno tiene la sensación, como yo tengo ahora, Miguel, de que es una obligación, con un tema como el de la muerte, que ha sido manipulado durante miles de años, manejado políticamente y a todos los niveles para tenernos a todos bajo el yugo del miedo, acojonados. En este tema yo tengo la obligación de explicar lo que creo que es la manera bonita que hay de despedir a un familiar. En vez de ir llorando, en vez de con el gran drama, hay que darle un beso y decirle: buen viaje, cariño, te amo, buen viaje, disfruta de todo lo que veas, no tengas miedo a nada, nadie te va a hacer daño, disfruta. Yo te he cortado, quería seguir diciendo. No, yo creo que es una manera bien diferente de despedir a un familiar. Digamos que la muerte, tal y como la concebimos, es terrible para quien queda, pero quien se va, que no la tema, que no tema el dolor, que no tema nada de eso. Yeah. Realmente la sensación que yo tengo es que es un proceso más de la propia vida y por tanto perfectamente asumible. ¿Qué has aprendido con esta historia, Luismi? ¿Qué te ha enseñado? Bebe un poquito de agua, así, espera, ponemos música.
Pues mira, lo que he aprendido es una faceta espiritual mía. ¿No creías antes en el espíritu? Que yo sabía que la tenía, pero nunca la había activado de una manera tan prodigiosa como en este caso. Yo he sentido una dimensión de mí que se ha puesto en práctica, a la que no quiero renunciar y sin la cual yo no voy a ser, no voy a caminar, no voy a respirar. Yo quiero que la gente perciba en mí esta faceta espiritual, porque me ha sido dada, me ha sido donada en este proceso. ¿Crees que hay vida después de la vida entonces? Creo sin duda en ello. Fíjate que no lo tenía tan claro. Cuando te decía antes que era agnóstico me refería a eso. Nunca digo que soy ateo porque me parece tan arrogante como decir soy creyente, se llama Dios y tiene barba y vive aquí y se le venera de esta manera. Eso me parece muy arrogante. Y decir no existe nada, no, también me parece igual de arrogante. Entonces yo me quedo en el agnosticismo. Para mí es un término medio que permite sobre todo estar abierto a nuevas experiencias, ¿no? Ya. Cuando estabas ahí en esa, casi terminando, en esa manta de amor que decías, ¿estabas viendo a Dios cara a cara? Si es que Dios existe o si es que Dios es amor, como nos han contado, ¿cómo lo sentiste? No sé cómo explicarlo, pero sentimiento de paz y de sosiego y de amor como en la vida yo he sentido. Un amor fraterno, un amor que toca, no sé, es algo inexplicable y es muy apetecible. Yeah. ¿Y ahora? Es tan apetecible que realmente el coma, he de decir, es una situación perfectamente deseable para cualquier buen amigo. Claro, la gente se ríe y te dice, Luis, vete a la mierda, ¿no? Déjame que te pregunte, ¿no sería todo eso producto de las drogas que te estaban metiendo, de los medicamentos? ¿O para ti eres absolutamente consciente de que estabas en otro lado, que era real? Claro, está bien, la pregunta está muy bien, porque hay que decir que lo primero que yo hago cuando ya me pongo bien es bajar a saludar al equipo de médicos que me ha atendido exactamente en el Clínico de San Carlos, porque le otorgo mucho valor al equipo de anestesistas, que sin duda tiran del opio adecuado, de los opiáceos, para que yo también viaje. O sea, lo que ellos hacen es un coma inducido que no deja ni un solo resquicio para que yo sufra con las cosas de fuera y solamente me concentre en lo de dentro. Uh-huh. Y eso es fruto de su experiencia. Las dosis y el producto que ellos me meten es realmente una pasada. Ya, pero te vuelvo a preguntar. Pero tengo en cuenta que he estado al otro lado del mirador. He estado en otro sitio. Vale. Soy consciente. Cuando volviste y te viste como estabas, no dijiste, me cago en la leche jodida, como he vuelto. No podías mover el brazo. Sin embargo, tienes una lucidez del copón. ¿Sigues tan lúcido como antes? ¿Más guapo que antes? Gracias. Mira. ¿No te enfadaste cuando volviste y dijiste, ahora tengo que... ¿Cómo estoy? Miguel, yo volvía muy ilusionado, muy contento y estoy muy contento. Me siento bendecido. Siento que alguien ha decidido que yo viva una segunda oportunidad. Las secuelas realmente podrían haber sido terribles. Las mías son una pierna que no camina, voy en silla de ruedas. Por el momento. Y un brazo que todavía no ha despertado y que está como tonto, solo doliendo. Por el momento, Miguel. Pero podrían haber sido secuelas mayores. No, yo he vuelto con mucha gratitud, con mucha lucidez y mucha alegría y mucha memoria. Alguien también me ha dotado de la memoria para poderlo contar.
Y luego mi olfato periodístico de haberme quedado con todos los detalles posibles para poder armar un relato. Alguien ha decidido que yo haga eso. Y que lo cuentes. Y que lo cuente. Estoy escribiendo un libro, ¿sí? Por cierto. Sí. Vale. Se va a titular Corazón Valiente. Y es que el corazón y su valentía es la única explicación de que yo esté de pie aquí, porque al final todo esto va a acompañar de un tirar. Tú vas tirando en un momento en el que te estás jugando la vida, y tiras y sales adelante. No quiero dejar de hablarte de mis sueños. Vale, se me olvidaba. Porque ahí la materia es heavy. ¿Sí? Precioso. Sí. ¿Me lo cuentas ahora o...? Te lo cuento ahora mismo. Vale. Inolvidable. Pues mira, yo hay un día que siento una sed asesina, una sed insoportable, una sed como yo nunca pensé que podría ser la sed. Y la siento. Y me muero de sed, me muero. Y cuando me estoy muriendo de sed, voy por un camino, una montaña, yo solo, y me cruzo con 5 lobos. De esos 5 hay uno que es un macho alfa precioso, macho poderoso, que al pasar al trote lobero, como Yorban, van a su rollo tranquilitos, como un grupo de amigos que vienen de juerga o que van a cometer alguna tropelía, van a perpetrar. 5 perpetradores parecen. Y entonces el macho se me queda mirando, yo le miro a él, no bajo la mirada, y él me mira y me penetra, yo le miro y no le penetro seguro, pero le hago sentir seguridad y tranquilidad. Ese lobo hace un gesto como diciendo, síguenos, acompáñanos. Bueno, yo les acompaño y me llevan a una poza de agua azul cobalto, el agua más rica que puedas tú imaginar. Entonces ellos se empiezan a bañar en esa poza, meten sus patas dentro y yo me pongo a 4 patas, meto mi cabeza, la sumerjo en el agua y empiezo a beber junto a sus belfos, los belfos y los hocicos de ellos y el mío, y bebo y me pongo a beber agua como un loco. Siento como mis oídos se taponan por el agua y como tengo metida toda la cabeza en aquella poza. Las patas de ellos remueven el fondo, en el fondo hay arena y hay algo de hojarasca y yo me la trago también. Cada vez que absorbo, yo me meto dentro de la boca esos restos. Y cada vez que levanto la vista y miro, yo contento de lo que estoy sintiendo, el macho está orgulloso, levantando su cuello y mirando poderoso, como diciendo, Luismi, tranquilo que estás en casa. Y eso es lo más bonito que un lobo puede decirme. Al final bebo, sacio mi sed real. O sea, yo esto lo vivo en un sueño, pero la sed la sacio. Yo bebo de verdad. Cuando acaba, yo ya estoy con el estómago lleno de agua y el paladar frío. ¡Qué belleza! Y luego ya me voy con ellos, sigo jugando con ellos hasta que evidentemente su poderío lobuno sobre el medio superior al mío y echan a correr y se piran, se van. Esa historia es una historia que me une a uno de los animales por el que más estoy dando en esta vida. Me parece preciosa. Y luego hay otra vinculada al agua también.
Yo fíjate, hay un momento determinado que quiero saber de qué está compuesto el agua. Quiero ir en busca de las formas del agua, de las moléculas del agua. Tú fíjate qué hazaña. Y me meto a bucear, me meto en una poza a bucear con la intención de atrapar el agua y contemplar sus cristales. Y lo consigo. Y cojo los cristales del agua. Uno es un trapecio, otro trozo es un triángulo rectángulo. Mira, ahí hay una circunferencia de agua. Algunos trozos se me meten en la boca, me los saco, pero yo voy tocando el agua, yo consigo ver la formación molecular de una charca buceando. Y todo con una claridad increíble. Un espectáculo. Y en una de estas me aficiono nada más y nada menos que a ir a Nueva York. Y voy en todo mi coma, acudo a Nueva York 15 o 20 veces. No me digas cómo viajo hasta allí. No sé cómo viajo. Siempre lo hago solo y siempre voy al mismo sitio. Una esquina con el río Hudson, en Nueva York. La esquina con el Hudson, donde yo podría llevarte ahora de la mano, podría llevarte allí. Y allí lo que descubro es una surgencia de agua dulce. La toco, la bebo, wow, qué rica, un agua fósil, agua que lleva miles de años sin entrar en contacto con un organismo vivo. Y la bebo. Y es tan pura que cuando la bebo se me ilumina el cuerpo. Yo la bebo y el cuerpo se ilumina y me vuelvo loco. Y organizo la cosa de manera que vuelvo a ese lugar como si fuera un santuario particular durante muchas veces. Y decido que hay que salvar ese espacio. Es un espacio húmedo, un humedal pegado a Nueva York, de agua dulce, único. Y me peleo con un general japonés, porque me dicen que es el señor de la guerra. Iba a tirar una bomba atómica o algo, ¿no? Y solo él es capaz de destrozar aquello o dejarlo vivir. Y yo me voy a verle guapísimo, un hombre de unos 50 años, súper guapo, elegante, un japo guapísimo, con un jersey de cuello alto negro, precioso. El tipo me recibe y yo le digo, oiga, vamos a hacer un Pearl Harbor 2 aquí. Y el tío me dice que no, pero se encoge de hombros, como diciendo, yo haré aquí lo que me dé la gana. El caso es que bombardea el sitio y me hace polvo y yo lloro como un niño. Yo me acuerdo que me pegó un disgusto. Yo lloré y me gustaría saber si quien estuviera viéndome en la UCI me vio llorar. No sé si en esos momentos mi cuerpo reaccionaba a lo que yo iba sintiendo, yo creo que sí. Pero yo lloré mucho y le dije al japo, le dije, mi general, esto es un desastre, esto que usted ha hecho no tiene nombre, cargarse una zona así, un sitio así. Bueno, lo más curioso de todo es que cuando mi mujer se pone a investigar noticias de la fecha en la que yo estoy en coma, resulta que National Geographic saca una a nivel internacional que dice textualmente que se ha descubierto la masa de agua dulce más grande del planeta en la costa de Nueva York. No me digas. Que es agua del Cuaternario, además, agua fósil, y que está ahí bajo el Atlántico, hay unas capas y debajo del todo hay agua dulce, la masa más grande. Tú ahora puedes investigar y encontrarás el dato. Esperemos que no vaya nadie a destrozarlo. Algún japo o coreano otro, o tailandés o cualquier otro, o español. Luis, casi tenemos que terminar.
Vale. Casi te tenemos que terminar. ¿Vas a escribir un libro, dices? Sí, estoy en ello, está ya prácticamente acabado. Ya. Esta semana, este fin de... me voy a... ¿Te vas al campo? ¿Te quieres ir al campo? Me voy a un palomar que tengo en Guadalajara, la provincia de Guadalajara. Tengo un palomar en la zona norte de Guadalajara, cerca de una buitrera, y ahí es donde escribo las cosas importantes de mi vida. Me voy con mi bastón, sin silla, me va a dejar Mónica allí, voy a dormir allí, voy a comer y voy a rematar el libro. ¿Y te vas a escapar como has hecho hoy del hospital para venir a hacer esta entrevista? Sí. Te doy las gracias por el ejemplo, por ese ejemplo. Sabes que te hemos tenido siempre un cariño inmenso, infinito. Miguel. Te doy las gracias por ese ejemplo, por ese amor que te rodea con Mónica y con la gente que está contigo, y por haber traído ese mensaje del más allá tan bonito. Muchas gracias. Y este ambiente tan espiritual, tan bonito, tan cordial, tan humano, en este lugar que fue el origen de mi carrera mediática, me llena de emoción. ¿Has vuelto a casa? Joder, yo viví aquí en Radio Nacional los episodios más bonitos vinculados a mi juventud. Has vuelto a casa. Joder. Espero que este sea un recuerdito que te eches ahí en tu vidita. Qué emoción, qué noche tan bonita, Miguel. Gracias, te quiero, Luismi. Gracias. Te quiero. Yo también te quiero. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Ahí estaba la entrevista con Luismi. Qué bonito, ¿verdad? Todavía con la carne de gallina, la verdad que sí. Muy emocionados. Y qué cantidad de repercusiones ha tenido en las redes desde que hemos anunciado que estaba Tremendo, con nosotros, ¿verdad? Sí, déjame que dé las gracias a tantísima gente que nos está escribiendo a través de las redes sociales, del Facebook, pues mandando todo su cariño para Luismi, para que se recupere pronto, salud, fuerza, energías positivas también. Nos ha escrito nuestro compañero Ramón para decirnos que a Ramón Álvarez que le están llegando a través del WhatsApp muchísimos mensajes de cariño, de apoyo, de energía para que Luismi esté muy pronto al 100%. Y qué bonito mensaje que nos ha traído el más allá y esos sueños extraños que luego parece que se materializaban en ese agua que había encontrado. Qué bonito. ¿Ganadores en principio? Tenemos 5 ganadores. Tomad notas: Carmen Pérez Rubín y Francisco Cruz, amigos del Facebook; Santi León desde Tenerife; Eleonora Aldana de Castellón y Silvia Villahermoso de Palma de Mallorca. Y recordar también, Miguel, antes de irnos, que la semana que viene estaremos en Albacete. Haremos el programa desde el Palacio de Congresos de allí de Albacete, y muy importante dejar claro que la entrada es gratuita, es libre, puede entrar todo el mundo, eso sí, hasta completar aforo, y que a partir de las 9:30 se abrirán las puertas y a las 10 arrancamos con la grabación de un programa que se emitirá después a las 2 y además durará 3 horas. A la hora habitual. Ahí os esperamos a todos. Y saludos a un montón de gente, ¿verdad? Que nos escuchan. ¿Hasta dónde? ¿En Túnez? Bueno, Arabia Saudita. A muchísima gente. Mira, desde Quito, Francisco Aro nos ha escrito, David Oliva, que habitualmente nos escucha desde Alemania, hoy estaba en Praga, Silvia da Silveira de Uruguay, de Argelia, Tafna de Puerto Rico, Jesús Réndez desde Houston, Marta Prado. ¿Quieres que siga? Sí. Nueva Zelanda, Nueva Annie Zelanda. Jane Raymond de Santa Clara, desde Alabama, Amanda, Shelly Fenn de Washington también, desde Venezuela, Emilda Henao, y bueno, una larga lista de... Hasta 106 países decían que donde se escuchaban el espacio, descargaban el podcast del Espacio en Blanco, lo escuchan en la radio online. Gracias, Rosa, te veo la semana que viene, nos vamos a Albacete. Y... Abrigaditos. ¿Sí? Yo creo que sí, ya, ¿no? Bueno, ya toca. Feliz semana. Igualmente. Y terminamos por hoy. La semana que viene, como os estamos anunciando, iremos al congreso más importante que se celebra en Europa. Más de 1000 personas reunidas en Albacete para hablar de vida después de la vida. Este testimonio que nos ha dado Luismi, nuestro compañero. Ahí estaremos y os esperamos. Feliz semana mientras tanto. Nos encontramos en el Espacio en Blanco.